y les encanta a los niños. Y damos la bienvenida a nuestros invitados. Gracias por acompañarnos a una sesión más de Fonoteca desde casa. Gracias a Mari Carmen Álvarez Cordero. Ella es una experimentada pedagoga y promotora de la lectura, quien colabora también actualmente con la Fundación Cricri en la elaboración de textos sobre Francisco Gabilondo y libros para niños. También damos la bienvenida a Gerardo Australia. Él es un músico, investigador, escritor y compositor de literatura infantil. También es un conocedor de la vida y de la obra de Francisco Gabilondo. Bienvenido. Damos la bienvenida también a Pedro María León Olea. Él es editor y gestor cultural, pionero en la digitalización de acervos, quien además se ha involucrado en el rescate de los cancioneros tradicionales y acervos musicales mexicanos. Gracias también. Y por último, no menos importante, damos la bienvenida a Óscar Gabilondo Vizcaíno. Él es licenciado en Administración Financiera, promotor cultural y principal difusor, preservador y promotor delegado de Cricri, quien además de quien es nieto también. Actualmente es presidente ejecutivo de la Fundación Francisco Gabilondo Soler Cricri AC. Bienvenidos a los cuatro. Igualmente. Y les encanta a los niños. ¿Quién es el que anda aquí? Es Cricri, es Cricri. ¿Y quién es ese señor? El grillo. Y bueno, vamos a platicar ahora con Óscar Gabilondo, nieto de Francisco Gabilondo Soler. Óscar, ¿nos puedes platicar cómo fue el rescate del acervo de Francisco Gabilondo y la idea de crear esta publicación? Pues claro que sí. Antes que nada, muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes y poder compartir toda esta, pues este trabajo, todo este proceso, el cual nos emociona mucho. El proyecto nace del interés de la familia Gabilondo por preservar la obra del compositor Francisco Gabilondo Soler y que ha presentado su desarrollo en diferentes etapas. Pues desde 1985, gracias al rescate de algunos carretes abiertos, propiedad de Rosario Patiño Domínguez, de Gabilondo, tengo que decir que ella es mi abuela. Ella fue la principal promotora y representante del autor. Y estas cintas, estos carretes, la guardaba, que se quedaron ahí mismo en su oficina, en Ayuntamiento número 52, en la original XEW. El rescate ocurrió después de los sismos de 1985 y que a solicitud de los funcionarios de la XEW indicaron extraer todo el material de la oficina que aún permanecía ahí, la oficina de Rosario Patiño. Otra parte del material descrito se encontraba resguardado literalmente en el ropero. Así es, como el ropero de la abuelita, en ese ropero estaba la otra parte. El material descrito se encontraba pues con algunos, tenía algunos detalles y pues tuvimos que sacarlo y reunir estos 83 carretes, que esto reúne varias horas de grabación de los programas que son programas en vivo, ¿sí? Esto es lo más interesante de este material. Naturalmente, el programa en vivo del espacio del Grillito Cantor, que data desde 1954 hasta 1962. El primer análisis de este material se llevó a cabo entre los años de 1988 y 1994, revisando las fechas en que fueron transmitidas los programas, así como la identificación de su estado físico. En el año de 2001, el material en custodia se depositó en el repositorio de objetos y piezas y otros elementos históricos de toda la familia
y fueron llevados a la Fundación Francisco Gabilondo Soler Cricri, con el firme propósito de administrar, resguardar, organizar y conservar todos los elementos reunidos por la familia Gabilondo. Fue hasta el año de 2014 cuando se logró un acuerdo con la Fonoteca Nacional, que es para mí mi segunda casa, para obtener un espacio adecuado y con los requerimientos suficientes que demanda el cuidado de los carretes abiertos. Si bien sabemos que llevar estas cintas originales requerían, pues bueno, desde el espacio físico, su ambiente, su humedad, etcétera. Este espacio se consiguió en comodato, se entregó en comodato a la Fundación Francisco Gabilondo Soler, y además de gran utilidad, pues es para la preservación, es un tesoro, ¿verdad? La Fonoteca Nacional entregó a la Fundación Francisco Gabilondo Soler la digitalización de cada programa en tomas abiertas, es decir, en tomas completas para su análisis y preservación, lo que ha sido de gran valía para la misma fundación, pues a partir de las digitalizaciones se permitió organizar, descifrar y catalogar cada segundo que se grabó en los años indicados, de tal manera que se tiene identificados desde la duración de cada pieza, desde las versiones que existen, los comerciales de época, las narraciones, los cuentos, así como la evolución en las piezas durante la exitosa carrera de Francisco Gabilondo Soler en su paso por la XEW. El proyecto presentaba un reto mucho más grande, el cual en esta ocasión toma un rumbo extraordinario, pues se ha puesto en manos de profesionales para transcribir y preparar un documento único que guarda toda la expresión genuina de Francisco Gabilondo Soler. Conocer su obra desde la parte legítima, desde su primera vez, ¿sí? Desde los programas en vivo, es a lo que me refiero, y gracias al archivo sonoro que resguarda la Fonoteca Nacional, se transcriben estos documentos de utilización para los músicos, para los formadores de la música, y así poder conocer de manera íntima la primigenia emisión de Francisco Gabilondo Soler. Por parte de la Fundación Francisco Gabilondo Soler, los archivos fueron organizados, preparados para su análisis y para permitir el criterio profesional de sus versiones, así como su mejor ejecución y su mapa histórico. Esta integración, que además de las personas que trabajan con nosotros, que nos reunimos, grandes profesionales, cada uno de sus áreas, integrándonos con la Fonoteca Nacional y, por supuesto, el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales, FONCA, es posible desarrollar, crear este proyecto que ya tiene vida, que va a ser de gran utilidad. Claro que sí, Oscar. Un gran proyecto sin duda. Y bueno, en este sentido, la música del maestro Gabilondo Soler pues sirve tanto para músicos como para pedagogos y para un sinfín de cuestiones con la infancia. ¿Cómo se hace el vínculo con la maestra Mari Carmen? ¿Desde cuándo se integra al proyecto? Pues bueno, nos integramos con Mari Carmen ya hace varios años, en la primera revisión de pues este material. Para nosotros pues es Mari Carmen una persona indispensable, profesional para nosotros, para la fundación. Sin ella no se hubieran desarrollado tantas cosas y otros proyectos más, no es el único. Y esta revisión de textos solamente ella pues ha podido, y pues bueno, llevamos pues ya 4 años, casi 4 años trabajando en este proyecto. Bueno, y comencemos a escuchar una de las joyas rescatadas del acervo de la Fonoteca Nacional, que viene también en esta publicación. Escucharemos a continuación, composición de Francisco Gabilondo Soler, El León. Tiene suerte en que ahora es precisamente un corrido lo que va a estrenar Cricri, El León.
lastiman los rastrojos, de seguro es garantía. Que la noche es despejada, resultando noche fría, en la que caerá la helada allá por la serranía. El corrido que les canto nada tiene con amores. Y por ser cosa de campo, aunque no de las mejores, la diré si me emparejo con los maestros profesores. Ahí viene chiflando el león y doblándose de risa. Porque anda medio pando, sin sombrero ni camisa. Además iba de panza cuando baja muy deprisa. Por cuestión de pelo en pecho, es un león muy macho. Se revuelca en el barbecho como si fuera muchacho, y la prueba que le gusta es que pone un ojo gacho. Cuando va por el aguaje, a eso de mediar la noche, que le cuesta echar un buche remojando su bigote para que se le desmeche, ya lo trae como chayote. Por lo menos a una legua más que a león a diablos huele. Y no tiene para cuándo relucir como conviene, pues se vive despreciando las bellezas de la higiene. Ya no hay derecho, amerita una golpiza. Eso de que un león tan güero se revuelque en la ceniza, que parezca carbonero y le agarre tanta risa. Al mirar un león tan puerco con la cola tiesa y lacia, ganas de irse a bañarlo con jabón de la farmacia, más de guaje miel le acerco. De un manazo me desgracia. ¡Aguas! Continuamos con esta presentación del libro de canciones para piano de Francisco Gabilondo Soler. Maestra Mari Carmen, le quisiera preguntar cuál fue su participación en el rescate y la recuperación de las canciones, de las letras de Francisco Gabilondo Soler para esta publicación. Sí, con mucho gusto. En ese trabajo me correspondió recuperar la letra de las canciones de Francisco Gabilondo Soler, y fue un ejercicio arduo de mucha satisfacción. Escuchar los programas de radio tomados del acervo sonoro que fue organizado y preparado para su análisis, programas con toda la frescura y todo el profesionalismo de acontecimientos en vivo,
que muchos de nosotros hace muchos años esperábamos cada semana, acompañados de los papás, de los hermanos, de la familia. El proceso consistía en oír y disfrutar el programa con las maravillosas narraciones, la música, los acompañamientos, los efectos sonoros y todos los elementos que hacían de este conjunto algo muy completo. Entre este mundo de historias y narraciones y armonías, transcribir las letras con una variedad de géneros, con una variedad de acercamientos y de temas, no solo fue un ejercicio de recuperación, más bien fue una aventura de descubrimientos. ¿Y qué descubrimos? Descubrimos que las letras de Cricri narran historias. La cotorra está de viaje y se siente muy feliz acarreando su equipaje de compras a París. Describe paisajes, la luna garapiñada, de estrellas salió a brillar, todita, solita, redonda y bella, con luz de nácar para regalar. Muestra emociones, alegrías y nostalgias. Del pobrecito se burla la gente, le ladran los perros por el callejón y sin embargo se ve presente, pues se descubre por educación. Acercan estas letras, acercan también a entrañables personajes dignos de ser recordados. Soy el velador, vecino de los que duermen, siempre a su alrededor, aunque no puedan verme. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero, con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Fue un deleite escuchar la música y las letras e irlas transcribiendo, descubriendo la belleza, la variedad y el equilibrio que tienen juntas y separadas. Y cuando uno se pone delante de las letras, descubre uno, advierte la calidad, la versatilidad, la armonía y sobre todo la riqueza enorme del lenguaje. Hay descripciones hermosas llenas de poesía. La gota de agua que da la lluvia como regalo para la flor, en vapor se desvanece cuando se levanta el sol. Y nuevamente del cielo sube hasta la nube que la soltó. La gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción. Hay juegos de palabras. Cristóforo quiere un fósforo y otro fósforo son dos fósforos. Cristóforo pide fósforo, 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 fósforo y más fósforo. También hay giros de lenguaje. Aunque doña Petra ya está muy chochita, también las trajeron a esta fiestecita. Y como le dieron curado de mango, la pobre viejita brinca como chango. Cricri escribe historias, narra la vida, dibuja su entorno, sabe su visión del mundo y manifiesta que no es solo imaginación y genio, sino que hay trabajo, que hay estudio, que hay conocimiento y que hay observación, mucha observación. Tiene un enorme sentido recuperar su obra no como un objeto de museo, sino como muestra de un trabajo con dedicación, humor, reflexión y también con mucha frescura y libertad. Su obra, descubierta en sus letras, son un ejemplo de que se puede dar a los niños y a los adultos un trabajo de calidad, sin lugares comunes, un trabajo que por ser un buen trabajo perdura. Esta tarea no fue un ejercicio de arqueología, fue realmente una recuperación de un tesoro que se antoja con seguridad, que puede ser conocido y disfrutado en estos momentos como un recuerdo para algunos, como un descubrimiento y una sorpresa para otros, y para muchos como un ejemplo de entrega, de esmero, de esfuerzo. Después de transcribir las letras fue necesario revisar, comparar con algunas obras hechas de antemano y encontrar letras y versiones que no se habían encontrado en ningún otro lugar. Y luego encontrar varias versiones de algunas de las letras y
tener un criterio para escoger la más original de en todos los programas. Recuperar las letras de los programas en vivo de Francisco Gabilondo Soler, Cricri, el grillito cantor, es recuperar un tiempo pasado y animar a vivir el presente con el ejemplo del trabajo, de la dedicación de este personaje de antaño, hoy presente en nuestras vidas. Un trabajo sin duda muy importante, una labor, como usted menciona, muy ardua, pero debe ser mucha satisfacción el conservar estas letras tan bellas. Y Oscar, te voy a hacer una pregunta muy, muy difícil. De las canciones que vienen en el libro, ¿cuál es tu favorita? Pues, mira, yo tenía ya desde hace muchos años una pieza preferida. Sin embargo, al leer y al estudiar todas las piezas que fuimos escogiendo, y después cuando ya se transcribieron y después se llevaron a partitura y se vio la ejecución, cambió mi manera de pensar. De aquella pieza que tanto me gustaba, ya no. Ahora me gusta mucho Excursión Mojada, y también me gusta otra pieza que se llama El Puerto. Y no puedo dejar atrás El León, también me gusta mucho. Pues bueno, pues atendiendo este gusto tuyo, vamos a compartir con toda la gente El Puerto, esta bonita canción que, si estoy en lo correcto, es dedicada a Agustín Lara y es acerca del puerto de Veracruz. Vamos a escucharla. Así es, vamos. Cuando Cricri viaja, se podría apostar ganando que va a Veracruz. Partí para el puerto, 3 veces heroico, el pícaro puerto del flaco Agustín. Llevé sus canciones de tipo jarocho, que son las que mucho me gustan a mí. Pero los cocuyos de la lentejuela estaban en huelga y nunca los vi. La noche era tibia, mas nada callada, con tanta boruca no dejan dormir. Palmeras de malas costumbres, el sol era lumbre allá en el palmar. Estaban derechas, ya no se emborrachan, pegadas al coco, contemplan el mar. En eso que sopla el viento del norte, bajo los portales me fui a refugiar. Mas dicen que el puerto, sin los temporales, en todo es laresco y muy musical.
en todo es laresco y muy musical. Bueno, y continuamos escuchando más de las joyas de la Fonoteca Nacional, en esta ocasión a Cricri. Acabamos de escuchar una habanera denominada El Puerto. Y bueno, ahora vamos a preguntar a Gerardo Australia. Gerardo, ya nos contaron del proceso para plasmar la letra de las canciones en este libro. ¿Nos puedes contar cómo se desarrolló el proceso de investigación y transcripción de las canciones a las partituras y finalmente al libro? Muchas gracias. Sí, mira, en primer lugar hablar de Francisco Gavilón Soler. No solo hablamos del compositor infantil con más relevancia en todos los países de habla hispana del siglo XX, y hasta ahorita casi, ¿no? Entrado el siglo XXI, sino estamos hablando también de un músico instrumentista y pianista de primer nivel, que supo manejar prácticamente con un claro virtuosismo cualquiera de los géneros que atacó. O sea, estamos hablando de una persona que supo manejar todos los géneros, el vals, la polka, la marcha, el tango, pero también incursionó en ritmos, ¿cómo se puede decir? Afroamericanos. Es que eso jamás había intentado poner, llevar en música infantil. Esa es la primera vez en la historia de la música que estamos entrando en el swing o en una habanera, como lo acabamos de escuchar, o en música afroamericana, que para infantil. Entonces esto es muy novedoso, ¿no? Después, por otro lado, todo esto nos lo demuestra el rico acervo radiofónico que que acabamos de transcribir, que captura de manera impecable su oficio en la manera de tocar, componer y a su vez hacer de la improvisación una herramienta única. Esto es muy importante porque una cosa era haber grabado las canciones en estudio, todo muy ordenado y se equivocaban y toma uno y toma dos, y otra cosa es tener nada más sin que te puedas equivocar y sin que nada, vamos, se toma, se graba, vámonos. Y entonces él entraba, usó la herramienta de la improvisación, que estaba improvisando de una manera de score de film, para darle más plasticidad y más fuerza a la canción, que si subía el chorrito, que si bajaba el chorrito, él improvisaba el animal. Entonces esto ayudaba mucho a despertar la imaginación, cosa que en una grabación pues no se podía hacer, ¿no? Porque en una grabación pues te equivocabas y volvías a repetir. Aquí no, ni su voz, ni los errores del señor que estuviera haciendo los efectos, nada. Entonces eso para nosotros es muy fresco, son las melodías, le podía cambiar a la melodía, no siempre la cantaba exactamente igual, aunque se repetía algunas canciones, nunca podía hacer muchísimas diferencias, ¿no? Después, precisamente en ese acervo radiofónico de sus grabaciones en vivo, están basadas las presentes partituras de las canciones del legendario Brillito Cantor, las cuales son más sabrosas y frescas versión que las canciones tradicionales. Ahora bien, la exigencia de atender esto se tiene que tomar muy en cuenta. Durante 27 años fue diario a grabar un programa. O sea, imagínate tú estar tocando, llegar a ver, vamos a ver, ensayo, media hora antes, graba durante 27 años, ¿no? Entonces se necesita de una disciplina musical de primer nivel, ¿no? Entonces también no todo, él era muy práctico, pues no todo iba a hacerle una partitura detallada de toda la canción, sino que hacía, oye, no, esta es la parte B, la parte C, llegaba con sus músicos, se las daba y vámonos, ¿no? Entonces lo que se hizo fue digitalizar todas las grabaciones, como ya lo explicaron Oscar, y de ahí se lo dimos a 2 expertos musicólogos, músicos también, para que las oyeran durante cientos de veces, para ir transcribiendo en piano lo que, a ver, aquí estuvo tocando esto, o sea, una labor titánica y de filigrana de que ir escuchando las canciones mientras ellos estaban transcribiendo la canción para hacerla en un formato de partitura, ¿no? Entonces esto la verdad es una labor que llevó, pues ahora sí que varios años, ¿no? Varios años. A partir de estas canciones se realizó una investigación detallada musical para catalogar las piezas y después hacer todo este proceso, ¿verdad? Esta fue una tarea titánica de años, pues como se mencionó,
El arte e idioma y del instrumental del maestro Gabilondo era de primer nivel, rayando en lo virtuoso, y no cualquiera podría imitarlo. Por lo mismo, la transcripción, y eso es muy importante de su obra detallada, es muy detallada, pero también la quisimos poner a un público más amplio, a un público más que no fuera tan músico profesional, ¿no? Entonces, otra labor que fue muy importante, ya una vez teniéndolas transcritas, fue trasladarlas a una tonalidad, a un mundo donde una maestra de escuela o un maestro de escuela que no tiene demasiados conocimientos musicales, la pudiera tocar. Entonces se tuvo que transcribir, transportar las melodías que él hacía dificilísimas. De alguna vez estaba en la bemol mayor, que es una tonalidad difícil, pues transcribirlas o transportarlas a una tonalidad más amable para que el público en general las pudiera tocar. Eso también hay un cifrado de la tonalidad de cada acorde, por lo que, por ejemplo, puedes agarrar una guitarra, un bajo, todo, y tú estás viendo, se está diciendo sol menor, sol mayor, todo. También que fue una labor titánica, ¿no? Eso es básicamente, fue una labor de estar detalladamente escuchando cientos y cientos de veces las canciones, y después ya las adaptamos históricamente, después escuchar a ver qué estilo es. También eso fue muy importante porque, pues bueno, mezclaba estilos, entonces igual en una marcha encuentras una polka y así, pero fue una labor muy bonita, muy interesante, y de veras se rescató la frescura de de este acervo radiofónico que tiene también la fonoteca, que es indispensable para el mundo de la música infantil. Claro que sí, se agradece este trabajo de facilitar las tonalidades para que cualquier persona pueda tener acceso, y esto incluye también a gente que se dedica a la pedagogía, a gente que le gusta tocar con su familia de manera amateur, etcétera. Esa era la idea. Claro que sí. Bueno, y ahora quisiera preguntar a Pedro, ¿cómo fue que seleccionaron? ¿Cuál fue el criterio de selección para los temas que se incluyen en este tomo? Sí, en realidad, te comento antes que ahorita oyendo a Gerardo, sí está, ya como publicación, o sea, mi responsabilidad era ver cómo engranábamos todas estas etapas para lograr una publicación que tuviera también todas esas minucias didácticas que se pretendían, ¿no? Entonces, la verdad es que dentro de mi carrera de editor, esta presentó cosas que nunca había vivido, ¿no? El revisar la digitalización que hizo maravillosamente la fonoteca, digo, hasta las mismas cintas originales las fuimos a conocer a la fonoteca para ver cómo eran unas cintas de radio, de los programas, luego entender lo que comentaba Gerardo, de en qué parte improvisaba, ¿no? Y por supuesto, pues esas partes, decir, no, esas se tienen que facilitar, porque sí, claro, la improvisación la hace muy fácil el que toca, pero a la hora de querer reproducirlo, ya no es el nivel de un formador musical, pues que lleva alumnos, ¿no? O de una maestra, en fin, ¿no? Había que... Entonces, todos esos componentes en este proyecto, pues había que tomarlos en cuenta. Nunca había trabajado con transcriptores musicales. Hubo que meternos a Sibelius, al programa de transcripción, y revisar los estándares internacionales de la escritura musical y de las partituras, los espacios, los compases, todas las numeraciones que incluye una partitura para que el ejecutante tenga todas las facilidades para realizarla de la mejor manera. Y por supuesto esto tratando de nunca perder esta frescura de esta música, que de veras es maravillosa, porque son estas ejecuciones primeras, ¿no? Y aparte, a veces compuestas de un día para otro, ¿no? Y entonces con un esquemita para los demás. Entonces, no perder esa frescura
de un genio, porque verdaderamente es impresionante como este hombre pues es pianista, es acordeonista, es violinista, toca la flauta transversa, y además es el líder de la banda que les da las anotaciones para que en una hora tengan lista una presentación de radio que no tiene grabaciones, ¿no? O sea, que lo que se hace, ¿no? Y sale bien listo, ¿no? Entonces, sí, la verdad, esa pues fue todo un reto. Y sí, una parte importante fue la pregunta que me haces de la selección de las canciones, que la verdad es que en un primer momento dijimos, vamos a seleccionarlas, y entonces, lo voy a decir así, nos agarramos de la greña, porque pues, a unos les gustan unas y a otros otras, y entonces por eso el nombre de esta publicación, que acabó como volumen 1, volumen 1, porque por supuesto que vamos a sacar el volumen 2 y seguramente el volumen 3, ¿no? Pues sí, imagínense el proceso, sin ahondar de más, que tiene un editor para ir ligando el engranaje de la transcripción que hizo Mari Carmen y su equipo, Gerardo con todos los músicos. Aquí también hubo otro paso importantísimo, que fue cuando ya en una primera transcripción invitamos a un pianista con cualidades muy específicas para que tocara las piezas, y entonces revisáramos cómo se oía la transcripción, y a un tenor que tuviera cierta similitud con la voz de Gabilondo Soler, y entonces viéramos pues cómo quedaron, ¿no? Para mí como editor, no tengo idea de esas cosas. Fue maravilloso ver el proceso y ver que eran nítidos una fase con otra, ¿no? Que había la preocupación de que si no se hacía bien una parte del proceso, luego podía haber retrabajos que hicieran imposible concluir el proyecto, ¿no? La verdad es que trabajamos muy a gusto, el discernimiento sobre la maravilla y el genio de este compositor fue cada vez más rico y nos fue entusiasmando a todos, ¿no? La verdad es que tenemos una consideración muy especial, que pronto la Fundación ya está convencida de dar a conocer más a Mamá Patito, a la esposa, que verdaderamente fue una representante maravillosa, que supo entender la genialidad de su esposo y supo exponerlo, porque él era más bien ensimismado en cierto sentido, ¿no? Amante de la astronomía, de la ciencia, aunque también fue boxeador y fue nadador, y es verdadero currículum. Fue torero con alternativa, ¿cómo se llamaba? El estudiante, ¿no? Era su nombre. El estudiante, que aparte, quién sabe dónde lo sacó, porque pues él pidió a su papá dejar los estudios formales desde muy joven, ¿no? Era más bien autodidacta, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto para comentar esa filigrana que se fue tejiendo para lograr este volumen 1, ¿no? Hay muchos detalles en las partituras, ya viendo la hoja, el tamaño del título, el tipo de letra, cómo se pone el autor, luego la investigación, que verdaderamente fue una investigación muy profunda de revisar los tipos de música, ¿cómo se llama eso? Los géneros de música, y el año en que se había ejecutado por primera vez. Las versiones, ¿no? si es versión 1, versión 2. Una locura eso de las versiones, porque sí hacía pequeños cambios y él iba mejorando las cosas, y se entiende bien, ¿no? Con esto de la presentación de un día para otro. Es muy interesante todo el trabajo que ahí realizó Mari Carmen, que nos metía de cabeza en los detalles, ¿no? Y finalmente, bueno, pues se logró este volumen 1, que también tiene, como decía, los estándares de las partituras internacionales, del tamaño, de los blancos, que lo pueda ver alguien que lo ejecute
adapta con toda facilidad y con gusto, ¿no? En la portada, por supuesto, está el grito cantor, pero también incorporamos niños y niñas, por ahí también a un adulto, ¿no? Haciendo alusión a que queremos que la formación musical en México se desarrolle, ¿no? De hecho, hay un proyecto ahí muy importante que vamos a proponer a la SEP, ¿verdad? Para que los niños tengan esa formación que ayuda en muchos sentidos, ¿no? Y en contraportada conseguimos, gracias a Oscar y la Fundación, una foto maravillosa de la banda original y todos sus integrantes, ¿no? Que es preciosa. Ahí se recuperó. Sí, ahí la tenemos, pero acércala, porque creo que... A ver, déjame, la acerco aquí porque creo que vale la pena. Ahí está la banda original, que verdaderamente también se conjugó un equipo maravilloso, un violinista. Núñez de Borbón, que es un personajazo de la historia de la música mexicana que vale la pena rescatar. Sí, y el que hacía los sonidos y el que comentaba las narraciones, en fin. La verdad es que hay todavía mucho que hacer, pero creemos que este primer producto es una edición muy cuidada, muy linda y que, bueno, detallazos. Hay detalles, uno a mí que me llamó mucho la atención, que la verdad se los agradezco, porque como músico siempre me pasaba que llegas con el libro en el piano y lo abres y lo tienes que doblar, porque se cierra. ¿Sí? ¿Me entiendes? O sea, o lo doblas completo, ¿no? Y hasta ese detalle se cuidó de que se abre y se quede en su lugar, entonces tú ya lo te... Digo, son detalles editoriales, pero que la gente lo agradece mucho, porque siempre acabas de doblar ese tipo de detallitos editoriales que siempre serán, que son un plus más para la edición, ¿no? Claro que sí, y vamos a continuar escuchando algo del maestro Gabilondo Soler, algo igual afrocaribeño para seguir con esto. Esto es Cocuyito Playero. Ay, mi lindo Veracruz. Por la oscuridad, ¿quién va por la oscuridad? ¿Quién va por la oscuridad? La noche cayó, por todas partes solo hay oscuridad. La noche cayó y ya no vemos para dónde caminar. Negrito, ven junto a mí, pues hace un rato que te perdí. Y si es de noche has de saber que a los negritos no puedo ver. Cocuyito playero, ilumina el sendero con tu linterna de plata, dame luz. Cocuyito playero, tú sabes que te quiero, llévame a mi casita de Veracruz. Por la oscuridad, ¿quién va por la oscuridad? ¿Quién va por la oscuridad?
noche cayó y todo está mucho más negro que el carbón. Hay que comprender que ni siquiera mis narices puedo ver. Negrito, ven para acá, agarra fuerte mi cinturón, pero camina, no hay que jalar, me descompones el pantalón. Cocuyito playero, ilumina el sendero con tu linterna de plata, dame luz. Cocuyito playero, tú sabes que te quiero, llévame a mi casita de Veracruz, de Veracruz, de Veracruz. Bueno, pues seguimos en esta presentación del libro Francisco Gabilondo Soler, recuperación de la música de los programas de radio, volumen 1. Y bueno, ya para este último bloque, para ir terminando, señor Oscar, ¿dónde podemos tener acceso a todo el material de Cricri? Bueno, pues me gustaría invitarlos a primero, bueno, la página que es www.fundacionfgs.com y también en Facebook, así como dice Fundación Francisco Gabilondo Soler. Ahí pueden encontrar pues todas las actividades que hacemos. No nada más es la emisión y la edición de este volumen, otras actividades más que tratamos, que procuramos para preservar la obra y el legado y el pensamiento de Francisco Gabilondo Soler. Y en este sentido, Oscar, ¿por qué es importante preservar este legado? Verás, creo que es de vital importancia. Preservar no es guardar, archivar o conservar. Preservar es algo que va mucho más allá de las palabras que acabo de comentar. Preservar es poner a disposición de la obra, poner a disposición todo el acervo a toda la gente y que además esté disponible para las siguientes generaciones, como en las siguientes tecnologías, en las nuevas plataformas. Eso es preservar. Pero si cuidamos desde su primicia, desde la parte inicial de la obra, lo más legítimo, la originalidad y la frescura de Francisco Gabilondo Soler y sus letras y sus composiciones, así como entenderlo y comprenderlo, en este caso, como lo escuchamos en la radio, va a facilitar a todos los investigadores, a las formadoras y formadores de música, a las maestras y a los maestros, a los futuros abuelitos inclusive, a entender cuál era la manera de pensar y de componer y de trabajar, de manejar muy bien su oficio, Francisco Gabilondo Soler. Esa es la importancia de preservar, de tratar de respetar lo más original al autor. Si no existiera, en este caso, Fonoteca Nacional, tendríamos una gran pérdida de valores, de datos que nos ilustran, que nos permiten conocer, que nos permiten inclusive pues averiguar más sobre cada uno de los compositores, autores o de las personas que pusieron en una plataforma, en un fonograma, algún archivo sonoro. Esto en el paso del tiempo va a ser muy positivo. Francisco Gabilondo Soler se ha cuidado mucho que no haya cambios, no haya mutilaciones, que una obra que se ha cuidado demasiado, y muchos dicen es que se escucha mejor la voz de Francisco Gabilondo Soler a comparación de otros intérpretes.
Y claro, eso es también por el gran cuidado que se ha tenido sobre la obra, sobre los mismos materiales que se disponen. Y bueno, pues eso es preservar. Es de gran importancia, es importantísimo que la gente conozca este concepto de preservación y sobre todo vamos a tener un resultado muy grande, el respeto a la memoria cultural de este país, a la memoria y el respeto de Francisco Gabilondo Soler, a su pensamiento, y creo yo que eso pues tiene que ver mucho con esta parte que se le debe a los mismísimos compositores y a los autores. Claro que sí, y bueno, vamos a continuar esta sesión y vamos a llegar al final con un clásico del maestro Gabilondo Soler, que es El Chorrito, pero me gustaría que Pedro, por favor, nos presentes este tema y nos hables de él. Oh, cómo no. El Chorrito es interesantísimo porque es la primera canción en el primer espacio de radio que le abrieron a Gabilondo Soler. Y es increíble porque la verdad es que Gabilondo reúne una serie de cualidades que las integra en la composición, y El Chorrito es un ejemplo de su genialidad, porque hay que decir que Gabilondo Soler, cuando le dice a su papá que quiere casarse a los 19 años, su papá le dice, oye, espérate, pero pues no tienes oficio ni beneficio, ¿no? O sea, lo había puesto de vendedor de una librería y no vendía nada, y decía, oye, pero ¿por qué voy a vender los libros si a mí me gustan tanto? Le encantaba leer. Y entonces él se va a Nueva Orleans, pues obviamente empujado por su papá para estudiar para linotipista a la escuela Mergenthaler, y por supuesto que aprende el oficio de linotipista, pero también se va a aprender el jazz a los bares de Nueva Orleans de primera mano, ¿no? No podía evitar esas cosas, estaban en su sangre, y es genial esta integración de la que hablo de conocimientos, porque el linotipo tiene son las plaquitas de metal estas de imprenta, como antes se imprimía, que hacían que la persona lectora, pues obviamente también con ese entrenamiento, manejara el lenguaje de una manera increíble. Y eso en toda la composición de Gabilondo, en su manejo de las palabras, en su estructura, se revela de manera maravillosa. Y en El Chorrito, digo, esta primera composición que es maravillosa, porque aparte pues él era un amante de la ciencia, ¿no? Y esto que dice de la gota de agua que da la nube como regalo para la flor, en vapor se desvanece cuando se levanta el sol. Es increíble la poesía, pero al mismo tiempo el análisis científico, ¿no? que hace del agua, ¿no? Además la ubicación, ¿no? La precisión geográfica, es Orizaba. Es Orizaba, claro. Donde nació. Y nuevamente al cielo sube, y bueno, pues, dan ganas de cantarla, ¿no? O sea, es impresionante su métrica y su forma, ¿no? Entonces, padrísimo El Chorrito, venga. Y la continuidad después de esta frase, vamos, cuando termina esta parte en que habla del Chorrito, el Chorrito existió, claro, y estaba en casa de sus abuelos. Y tenía un problema de fontanería, por eso se hacía grandote y se hacía chiquito. Pero existe El Chorrito en Orizaba. Perfecto, pues nos despedimos, vamos a escuchar a El Chorrito. Muchas gracias a nuestros invitados, gracias al público que nos hizo favor de ver. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, Mar. La gota de agua que da la nube como regalo para la flor, en vapor se desvanece cuando se levanta el sol,
y nuevamente al cielo sube hasta la nube que la soltó. La gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. En el paisaje siempre nevado, acurrucado sobre el volcán, hay millones de gotitas convertidas en cristal. En el invierno la nieve crece, en el verano la funde el sol. La gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción. Ahí va la hormiga con su paraguas y recogiéndose las enaguas. Ahí va la hormiga con su paraguas y recogiéndose las enaguas, porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó. Porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó.